Hola, mi nombre es Alex Joel y en este video vamos a comenzar una serie de videos donde vamos a aprender Python desde cero. Bien, y para poder aprender Python desde cero necesitamos descargar unas herramientas. Bien, me encuentro en la página oficial de Python donde vamos a descargar el instalador de Python para poder instalarlo en nuestra máquina o en nuestra computadora. Bien, si nos desplegamos hacia abajo tenemos el siguiente enlace para poder descargar la última versión de Python y poder instalarlo en nuestra máquina. Bien, seleccionan este enlace, descargan la aplicación y lo instalan. Bien, la instalación de esa aplicación no es complicado, solo hay que seguir los pasos y tendremos instalado Python en nuestra computadora. Bien, ahora la siguiente herramienta que necesitamos es un editor de texto y yo voy a utilizar un editor de texto llamado Visual Studio Code. Bien, me encuentro en la página oficial de Visual Studio Code donde podemos descargar la IDE o el editor de texto llamado Visual Studio Code para poder ejecutar y desarrollar nuestras aplicaciones hechas en Python. Bien, ahora una vez que descarguen el instalador de este editor de texto, ejecutan el instalador y siguen los pasos para poder instalar Visual Studio Code en su computadora. Y no es muy complicado la instalación de este editor de texto, solo hay que seguir los pasos del instalador y tendremos ya instalado Visual Studio Code en nuestra computadora. Bien, ahora una vez que ya tengan instalado Python en su computadora y el editor de texto Visual Studio Code, hay que pasar a Visual Studio Code. Muy bien, yo ya instalé Visual Studio Code en mi computadora. Ahora tenemos la siguiente opción. Hay que seleccionar el siguiente icono donde hay que abrir una carpeta. Bien, yo ya he creado una carpeta en mi escritorio llamada Python. Bien, podemos seleccionar esa carpeta, arrastrarlo y soltarlo en este espacio de trabajo donde se van a visualizar las carpetas aquí en Visual Studio Code. Bien, yo voy a presionar el botón abrir carpeta y tengo la siguiente carpeta en mi escritorio. La voy a seleccionar. Muy bien, ahora tengo la carpeta aquí en Visual Studio Code y tengo las siguientes opciones donde tengo este icono donde me dice nuevo archivo. Bien, hay que seleccionar este archivo y vamos a crear un archivo de tipo Python. Ahora, para poder crear un archivo de tipo Python hay que colocar primero el nombre que tendrá nuestro archivo y yo a este archivo lo llamaré app. Luego hay que colocar punto y tenemos que colocar la extensión del archivo Python, que en este caso es la letra P y la Y. Bien, y de esta manera ya tenemos el archivo Python. Bien, enter, correcto, y de esta forma ya tenemos creado nuestro primer archivo de tipo Python. Bien, ahora tenemos que configurar nuestro Visual Studio y nuestro proyecto para poder ejecutar o depurar nuestras aplicaciones aquí en Visual Studio Code. Bien, y para esto tenemos el siguiente icono que dice depurar. Hay que seleccionarlo y tenemos ahora el siguiente icono, un engranaje que me muestra un punto rojo. Bien, es porque tenemos que configurar nuestro proyecto para poder depurarlo aquí en Visual Studio Code. Bien, hay que presionar este icono. Muy bien, y se ha creado un archivo de tipo JSON en nuestro proyecto. Bien, ahora pasemos hasta arriba donde tenemos la siguiente propiedad, donde a esta propiedad tenemos que asignarle la dirección del archivo ejecutable de Python. Bien, y para esto tenemos que pasar a una carpeta de nuestra computadora y en mi caso yo me encuentro en la carpeta de usuario. Bien, aquí tengo la carpeta de mi usuario, buscan la carpeta de su usuario. Bien, tenemos la siguiente opción, vista, elementos ocultos, para que nos muestre las carpetas ocultas y tenemos la siguiente carpeta oculta. Bien, pasemos a la carpeta local, busquemos la carpeta programs, tenemos la carpeta program, la carpeta Python. Muy bien, ahora tenemos el siguiente ejecutable, el ejecutable de Python. Este es el archivo que vamos a invocar o vamos a ejecutar desde nuestro Visual Studio Code.
o desde nuestro proyecto. Y lo que haremos será copiar la dirección de este ejecutable y pegarlo dentro de estas comillas dobles. Pero como pueden observar, me muestra en rojo, ya que tenemos que reemplazar esta barra por la otra barra invertida. Bien, hay que reemplazar esa barra por la siguiente barra. Ahora, por último, voy a colocar esa barra y lo que haré será colocar el siguiente nombre de este ejecutable. Ahora tenemos que colocar la extensión de ese ejecutable, que es .exe. Muy bien, y de esta forma vamos a invocar a ese ejecutable de Python para poder depurar nuestras aplicaciones aquí en Visual Studio Code. Bien, pero tenemos que seguir configurando nuestro Visual Studio Code. Ahora seleccionemos Archivo, aquí en el menú, Preferencias, Configuración, y nos abre la siguiente ventana de configuración. A la izquierda tenemos las configuraciones del Visual Studio Code, o sea, de un archivo que utiliza Visual Studio Code por default, pero a la derecha tenemos nuestra configuración personalizada, donde yo tengo los siguientes elementos o propiedades. Bien, aquí en la última propiedad es una propiedad que le pertenece a la configuración de Python, y lo que hice fue colocarlo en este archivo y colocarle el valor de false. Como pueden observar, esta es mi configuración personalizada aquí en Visual Studio Code. Bien, esta propiedad de Python se encuentra en la configuración de Python aquí en Visual Studio Code. Si pasamos hasta abajo y buscamos la configuración de Python, bien, tenemos la siguiente configuración, Python. Muy bien, y busquemos esa propiedad. Bien, tenemos la siguiente propiedad, donde esta propiedad aquí en la configuración de Visual Studio tiene el valor de true, pero nosotros en la configuración personalizada le vamos a colocar el valor de false. Muy bien, para que no se ejecute esta configuración de esta propiedad, ya que cuando empecemos a escribir un código en nuestro archivo de tipo Python, nos mostraría un error que necesitamos instalar una configuración, pero esa configuración no es necesaria. Bien, una vez terminado, pasemos al archivo de Python, donde vamos a escribir nuestro primer código para poder mostrar un mensaje por consola. Y para esto, para poder imprimir un dato o un mensaje por consola, tenemos que colocar la palabra print, o sea, invocar a este método, y dentro de este método vamos a colocar un mensaje. Muy bien, he colocado el siguiente mensaje: hola, este es el curso de Python desde cero. Muy bien, ahora para poder depurar esta aplicación aquí en Visual Studio Code, tenemos el siguiente icono. Muy bien, donde este icono nos permite iniciar la depuración de nuestra aplicación. Ahora si presionamos este icono, correcto, si les muestra toda esta configuración, o como se ve aquí en pantalla, esto significa que la configuración del Visual Studio Code está correcta y podemos depurar nuestras aplicaciones aquí en Python. Ahora, para poder depurar paso a paso cada línea de código aquí en nuestra aplicación en Python, tenemos el siguiente icono. Muy bien, si presionamos este icono,
correcto. Como pueden observar, por consola me muestra la siguiente información, donde me muestra: hola, este es el curso de Python desde cero. Muy bien, esto significa que hemos imprimido nuestro primer mensaje por consola aquí en Python, utilizando lo que es el método print y proporcionándole dentro de los paréntesis el siguiente texto, o sea, la siguiente cadena de texto. Ahora, si pasamos donde se encuentra nuestro proyecto, podemos observar que tenemos una nueva carpeta dentro de nuestro proyecto, y esta carpeta contiene el siguiente archivo de tipo JSON, archivo que contiene nuestra configuración que acabamos de personalizar. Bien, donde le ingresamos la siguiente dirección donde se encuentra nuestro ejecutable de Python. Bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde ya hemos configurado y personalizado un poco lo que es nuestro editor de texto llamado Visual Studio Code para poder ejecutar aplicaciones en Python o poder depurar nuestras aplicaciones, ya que en este curso vamos a empezar a ver Python desde cero. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, y denme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.